tardes a todos. De parte de mi persona y agradecer al doctor Luis y a San Luis por la invitación tan importante. Definitivamente estamos afrontando una situación que para muchos, y depende cómo se vea, puede ser demandante e incluso negativa, para otros puede ser una oportunidad de cambio y pues depende desde qué punto de vista nos vayamos a poner o a posicionar, ¿sí? En este espacio de reflexión tenemos, como muy bien lo decía el doctor Luis, tres personas que desde su experiencia y que tienen una gran experiencia en todo este tema relacionado desde la práctica clínica y desde la práctica del cuidado crónico y del cuidado paliativo, y que queremos saber cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus opiniones, cuáles son esos puntos de interés que podemos encontrar desde el cuidado paliativo y efectivamente mirar cómo podemos aportar y mejorar dentro de una organización o dentro de un modelo de salud que en definitiva tiene una deuda histórica con los cuidados crónicos y paliativos en general. Entonces, quisiera arrancar este foro, este conversatorio, enfatizando en la importancia de cómo, pues en este momento estamos en un cambio de gobierno, ya estamos viendo los primeros pasos de un gobierno que se pinta y se muestra diferente a lo que históricamente se ha gobernado en Colombia, y que dentro de las grandes transformaciones que promueve es precisamente una gran reforma al sistema de salud, ¿sí? Llevamos casi 30 años de Ley 100, el próximo año cumplíamos ya los 30 años de Ley 100, un sistema que tiene sus beneficios, ha tenido sus beneficios y ha tenido también sus complicaciones y demás, pero que en definitiva decir que vamos a transformar y vamos a generar un nuevo modelo de salud, pues tiene unas implicaciones mayúsculas y más en 4 años que se esperan de gobierno. Entonces sí quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, desde su experiencia, desde su conocimiento clínico, administrativo, ético, moral, desde la construcción de las políticas públicas en salud y demás, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven frente a ese modelamiento de este nuevo sistema de salud y cuáles creen que son las demandas y necesidades o lo que más, esos principales traspiés que pueden haber en esa nueva formulación, en ese nuevo modelo y hacia esa transformación como tal? Bueno, buenas tardes, yo soy Diana Castillo, docente de la Universidad del Bosque, doctora en enfermería, enfermera. Pues frente a la pregunta, pues tenemos muchos retos, ¿no? El sistema de salud colombiano necesita unos cambios profundos, hablamos de una cobertura universal, todos estamos afiliados al sistema, pero el acceso a los servicios tiene múltiples barreras de tipo económico, de infraestructura y de impacto frente a esa morbimortalidad colombiana. Entonces creo que el gran reto, ahorita con el nuevo Plan Decenal de Salud que salió hace 2 meses, el gran reto es cómo podemos disminuir esa brecha y esa inequidad al acceso a los servicios de salud que efectivamente garanticen la atención de las personas de esas patologías que ya están existentes, pero además cómo prevenimos todas esas comorbilidades desde un punto de atención primaria en salud que la OMS ha llamado renovada en la última década, porque la atención primaria en salud pues viene pues desde hace mucho tiempo, desde los 80, pero realmente no ha tenido ese trasegar en la comunidad, esa necesidad de adherirnos a ese programa de prevención primaria. Lo vimos la semana pasada con lo del impuesto de las bebidas azucaradas. Entonces ya es un granito que la población esté pensando en que algo me hace daño, en que algo me produce una enfermedad, más allá del costo económico, ¿sí? Entonces creo que ahí está como los retos del nuevo sistema. Como tú lo has mencionado, el sistema tiene sus beneficios, pero también tiene sus limitaciones, y esas limitaciones tienen que ver con el acceso. Esperamos que el Plan Decenal de Salud, porque pues el documento está muy bien construido, se hizo una consulta al público y apunta a esa disminución de morbimortalidad. Sin embargo,
pues históricamente venimos en una población que está envejeciendo, que vamos a tener pocos cuidadores, que tenemos enfermedades crónicas no transmisibles ya establecidas, que van a requerir la demanda de estos servicios de unidades crónicas y paliativas, y que los servicios paliativos, que son muy recientes, van a necesitar una integración más temprana en estos procesos para darle esa integralidad de la atención, no solo a la persona que sufre la enfermedad, sino a la familia que está acompañando a esa persona con esa patología. Bien, muchas gracias para todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cindy Guerrero, soy fisioterapeuta, especialista en cuidado intensivo y docente de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Con respecto a la pregunta, concuerdo con la doctora. Este modelo pues es, digamos que un modelo retador para toda la población, en donde en primera instancia está la accesibilidad a nivel Colombia, de toda la población colombiana, en la que pues con los diferentes determinantes de salud y socioeconómicos en los que estamos en este momento, pues es digamos que el momento en el que podamos tener esa inequidad de accesibilidad. Y el gran reto de parte desde la fisioterapia de la rehabilitación es finalmente hacer una rehabilitación integral, no solamente del paciente, sino obviamente de su familia, de sus cuidadores. Y finalmente es un modelo que llega a estar un poco atado a todas esas brechas de nivel económico que hace que obviamente sea un poco inequitativo y de una u otra forma pues es una reforma estructural financiera que hace que pues tenga una mayor vigilancia de los recursos y que finalmente los recursos sean destinados al sector salud y sean de una u otra forma la población beneficiada de todo este tipo de recursos. Gracias, muy buenas tardes. En principio, quiero agradecerle a la IPS San Luis por esta invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes, de poder hablarles. Mi nombre es Iván Riaño, yo soy médico con una especialidad en medicina interna, una especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo. En este momento me desempeño como jefe de gestión clínica y ética clínica de la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Digamos que estoy aquí porque mi trabajo básicamente asistencial y administrativo ha sido en la gerencia de unidades de cuidado intensivo y de verdad para mí ha sido un gusto oír el otro eslabón del proceso de atención que son las unidades de cuidado crónico y de cómo estas unidades de cuidado crónico se articulan con la rehabilitación posterior y la inclusión del paciente a su familia y a su sociedad. Realmente uno desde el hospital no tiene esa perspectiva y es muy importante adquirirla para poder funcionar, para lograr esa integralidad que busca nuestro sistema de salud, aparte de lo que han dicho las doctoras, de buscar la accesibilidad y la universalidad en la cobertura de nuestro sistema de salud. Evidentemente, el impacto que ocasiona un paciente que ustedes manejan en las unidades de cuidado crónico, no solo sobre el paciente mismo, sino sobre la economía de la familia y la economía del sistema de salud, obliga a que nosotros tengamos la obligación de proveer servicios con racionalidad técnico-científica y ante todo con orientación hacia el paciente desde el punto de vista de sus principios, de su dignidad y de sus valores. Yo creo que el sistema de salud, pues evidentemente tiene una pata muy importante en los procesos de rehabilitación y de inclusión de los pacientes nuevamente a su sociedad, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de brindar eso y no pasar al paciente de eslabón en eslabón desarticuladamente sin tener en cuenta el impacto que su enfermedad está produciendo para él a todo nivel. Creo que ese es un reto
es un reto que el sistema lo ha contemplado, la reforma lo ha contemplado, pero nosotros tenemos la obligación de ponerlo en práctica. Tenemos la obligación de pensar integralmente en la provisión de servicios de salud y no obrar desarticuladamente. Y siempre con el paciente y su familia en la mitad, como lo promueve el sistema de salud. El sistema promueve que el paciente y su familia estén en la mitad de toda la toma de decisiones, tanto desde la política pública como del ejercicio propio de cada una de nuestras especialidades. Yo de verdad estoy muy satisfecho de haber oído estas charlas porque la perspectiva evidentemente se amplía. Muchas gracias. Bien, Gracias. muy bien. En definitiva vemos cómo hay una línea y una sinergia en el sentido que efectivamente, y lo vimos en las charlas y está consolidada la visión, pues Colombia está en un proceso de envejecimiento, es notorio, ya estamos viendo cómo esa pirámide poblacional se está volviendo un cilindro y más adelante las proyecciones del DANE nos dicen que esa pirámide poblacional perfectamente puede invertirse. Eso trae una serie de necesidades y trae una serie de nuevos retos que afrontar por parte de precisamente instituciones como San Luis, del sistema de salud, pero también de la formación e integración de talento humano en salud, enfocado o especializado en esa área. Y hacia ese punto va la siguiente pregunta, y es, desde su perspectiva como educadores, como clínicos, como administrativos y demás, ¿creen que actualmente Colombia cuenta con el suficiente talento o el suficiente nivel tal vez de programas, posgrados, diplomados y demás que permitan generar un perfil clínico especializado en la atención al paciente crónico paliativo, que como vemos, que nos muestran las estadísticas, cada vez la estadística demanda un mayor servicio para estos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, quiero decirte que la Universidad del Bosque, la Facultad de Enfermería, es pionera con la maestría en enfermería en cuidados paliativos. Nosotros hemos apostado a la educación en cuidados paliativos, que vemos los cuidados paliativos no del final de la vida, sino la integración de los cuidados paliativos en las enfermedades crónicas. Un paciente hipertenso es un acompañamiento constante, no es solo aquel el que tiene el cáncer, ¿cierto?, sino aquel que también tiene una patología crónica y se modifica su estilo de vida. Entonces, nosotros le hemos apostado a la formación de los cuidados paliativos porque es una tendencia no solo educativa sino en salud. Para allá van a estar las necesidades en mayor proporción que las enfermedades agudas. Hace 50 años nos moríamos porque no había penicilina en enfermedades infecciosas. Hoy nos estamos muriendo por enfermedades crónicas no transmisibles y es la primera causa de mortalidad en el mundo. Entonces, ¿son insuficientes los programas? En Colombia sí son insuficientes, se han abierto algunos nuevos campos de especialización en cuidados paliativos, hablo desde el punto de vista de enfermería, por supuesto, pero nosotros creemos que la formación es importante para poder tener personal capacitado y poder tener acceso a los servicios. No, nos pasó en la pandemia. Muchas unidades de cuidado intensivo y nadie que manejaba el ventilador. Entonces, la tecnología sin formación del recurso humano simplemente es tecnología, que no está en beneficio para la sociedad. Entonces, son escasos los programas en Colombia, en el mundo hay un desarrollo muy limitado en términos de que sean tan especializados de cuidado crónico y cuidado paliativo. Hay diferencias, hay algunas que solo se denominan cuidado crónico, otras cuidados paliativos. Nosotros apuntamos a esa integralidad de que el cuidado paliativo no es solo el final de la vida, sino que se integra ampliamente, y esto nos lo ha demostrado el Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque, que tiene una línea estratégica de investigación sobre la formación y educación en Colombia de este aspecto. Como bien lo mencionaban, las enfermedades crónicas vienen en auge masivo, no solo a nivel Colombia, sino también a nivel mundial.
y con ello, pues obviamente la formación de todos los profesionales en salud, hablando específicamente en Colombia, pues es un poco, está un poco en desventaja. Hablaba entonces la doctora en el momento en que empezamos el pico de la primera pandemia, y desde mi profesión, por ejemplo, nos dimos cuenta que las fisioterapeutas eran muy pocas para la cantidad de pacientes que ingresaban día a día a las unidades de cuidado crítico. Y es así que apuntamos a que los pacientes que lograron salir de la pandemia no lograban tener un proceso de rehabilitación porque el personal de salud era poco y la cantidad que estaba actualmente trabajando pues no daba abasto con la cantidad de pacientes que usualmente atendía. ¿Y qué pasaba? Que pues la atención a los pacientes era muy superficial. Las fisioterapeutas, por ejemplo, no podían tener una apropiación de paciente, sino más bien tenían que entablar un programa de rehabilitación general para este tipo de patología, pero recuerden que una misma patología se comporta de forma diferente de acuerdo a, pues, al usuario al que estamos atendiendo. Nos pudimos haber contaminado de COVID, pero no todos tuvimos las mismas secuelas del COVID y por ende cada uno tiene objetivos específicos de tratamiento que hace necesario el acompañamiento de un profesional en salud. Y es por eso que desde fisioterapia, por ejemplo, los programas de posgrado y pregrado se quedan un poco cortos en la cantidad de pues estudiantes que finalmente formamos, en comparación al auge de enfermedades crónicas que estamos en este momento. Bueno, desde mi perspectiva, paliar la enfermedad siempre ha sido un mandato de nuestras profesiones. El obrar compasivamente frente al dolor y frente a los procesos de deterioro es una obligación profesional, no solo de la medicina, sino de todas las profesiones aliadas. Pero el cuidado paliativo ha venido en auge, pero de manera retrasada para las necesidades que tenemos actualmente. Muy seguramente el observatorio lo demuestra el gran déficit de paliativistas que existe en el país y nosotros vemos cómo nuestras legislaciones y nuestras normatividades asumen y dan por hecho que el cuidado paliativo hace parte integral de la atención en todos los niveles. Les doy un ejemplo, la eutanasia. Cuando uno revisa las sentencias y la normatividad que hay ahorita alrededor de la eutanasia, parten del hecho de un cuidado paliativo suficiente para los pacientes que piden la eutanasia. Pero cuando uno ve que ese derecho a la eutanasia que está contemplado para cualquier ciudadano colombiano se debe respaldar ese derecho en el Baupés o en Bogotá, la falta de cuidado paliativo hace que la situación no sea igualitaria para cualquier ciudadano colombiano. Estoy dando el ejemplo de la eutanasia. De tal manera que el cuidado paliativo es una necesidad que el Estado ha venido entendiendo y debe partir desde la formación del pregrado. La formación del pregrado debe fortalecerse en educación para el cuidado paliativo en todas nuestras profesiones, en todas nuestras áreas de salud, además de fortalecer los posgrados de cuidado paliativo. Tiene que ser una cuestión también integral que va desde la educación médica, de enfermería, de terapias, hacia el perfil profesional que la sociedad busca. Porque, vuelvo y les digo, es un deber moral de nosotros aliviar y acompañar a las personas que requieren el cuidado paliativo y sacarlos del final de la vida. Yo les di el ejemplo de la eutanasia porque pues, es un tema actual que estamos ya, pues, digamos que abocados a enfrentar como instituciones de salud, pero el cuidado paliativo está en muchas áreas más allá del final de la vida, como bien lo dice. Muchas gracias. Aquí hay un tema controversial a veces frente al tema de la eutanasia y demás, y es esas zonas grises en las cuales a veces se encapsula el cuidado crónico y el paliativo, ¿no?
la cosmovisión y la concepción general que tenemos sobre las unidades de cuidado crónico y paliativo es que es donde las personas van a pasar sus últimos días de vida y pues de ahí no van a salir, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de pacientes, por así decirlo, que podemos hablar y que podemos establecer, ¿no? Efectivamente, un paciente que tiene una limitada función, una discapacidad que le impide ejecutar sus actividades del día a día, su autocuidado y demás, pero también tenemos pacientes que pueden ir para poder terminar y culminar su proceso de rehabilitación y demás. Y ahí es donde nace la siguiente pregunta, es que, bueno, listo, hablamos de eutanasia, del código lila, la banda, bueno, dependiendo cómo se llamen cada una de las instituciones y demás, pero ¿hasta cuándo o hasta dónde podemos limitar nuestro actuar profesional y evitar lo que comúnmente se conoce como el encarnizamiento terapéutico? Para evitar ya el sufrimiento excesivo en estos pacientes, postergar una vida que seguramente ya no es compatible con la vida y pues sí. Y si lo miramos desde una mirada mucho más macro, pues va a tener unas implicaciones económicas, sociales, familiares, importantes que tendríamos que analizar y revisar. Entonces, ¿cuál es su opinión frente al caso? Bueno, es que planteas un punto muy difícil de contestar porque una cosa es el encarnecimiento médico, que yo como profesional de la salud hago actividades para mantener una vida en condiciones que no son viables y realmente, pues desde mi experiencia clínica, eso es un concepto que tiene muy claro el profesional de la salud, hasta dónde llegamos con qué. Precisamente un poco también con los recursos, el uso de los recursos, la viabilidad, yo creo que ahí, pues, ese concepto, pues desde mi punto de vista, no lo hay en los profesionales de la salud. Ya hay otra situación que hay que mirar y es la familia, ¿sí? Un paciente en una situación con limitada funcionalidad, con pocas expectativas, es un miembro, es un papá, es un hermano, es un hijo, ¿sí? Y el apego que se tiene y la falta de educación que tenemos como sociedad y lo poco que hablamos de la muerte y el sentido de la muerte como un proceso natural, nos lleva a tener un encarnecimiento pues médico, por decirlo de alguna manera. Pero creo que allí, un poco lo que ha mencionado el doctor, es que como sociedad estamos construyendo y apenas estamos empezando a hablar de cuidado paliativo y del final de la vida. Pero en ese mismo sentido tendremos que empezar a hablar de la muerte, del sentido natural de la muerte y qué consideramos como muerte, ¿sí? Porque pues como enfermera te puedo decir que nosotros vemos muy biopsicosocial, cultural y espiritualmente, y entonces yo no lo puedo ver solo como una condición física de unas funciones vitales, sino que tengo que mirar todo ese aspecto, todo ese contexto cultural y espiritual que me lleva a decir, estamos en un estado de muerte. Entonces creo que desde el punto de vista terapéutico está bien definido por los profesionales, pero falta educación para hablar de estos temas a normalizar estos temas a nivel social. Y concuerdo que es que hablar de muerte finalmente no es un tema tan fácil, es más bien un tema álgido que cualquiera puede venir aquí a hablar de muerte, pero cuando estamos en el otro escenario, cuando soy yo la familiar de la paciente en el que me están diciendo que las probabilidades de vida son pocas, que es un paciente que posiblemente no tiene buen pronóstico, pues el asunto cambia. Siento que desde mi profesión el encarnecimiento podría disminuir si sensibilizamos desde el principio a las familias, si hacemos todo un acompañamiento con ellas para que de una u otra forma entiendan que efectivamente el morir no es solamente, o el encarnecimiento no es solamente tenerlo por tenerlo, sino finalmente cuál es el objetivo de tenerlo de esa forma. Entonces, sí siento que una cosa muy importante en este tipo de
de escenarios como es el cuidado crónico es llevar de la mano siempre a la familia sin generarle falsas expectativas y que pues obviamente ellos estén al tanto de realmente cuál es la condición de salud de mi paciente en el momento que estamos pasando. Bueno, el encarnizamiento terapéutico, que evidentemente es éticamente inaceptable, moralmente inaceptable para nuestras sociedades, es un fenómeno muy global. Uno ve encarnizamiento terapéutico en escenarios médicos en diferentes culturas. Y cuando uno va a ver el por qué se da el encarnizamiento terapéutico, hay dos factores que son importantes. Uno, la impredecibilidad de la enfermedad crítica. La enfermedad crítica no se puede predecir fácilmente. Uno en una unidad de cuidado intensivo no sabe hacia dónde va a coger el paciente. Pero por otro lado, hay una confianza absoluta del personal de salud como integrante de una sociedad y de la sociedad misma que está reflejada en la familia y en los pacientes, de la capacidad de la tecnología médica. Si ustedes mezclan eso en el mismo matraz, tienen el encarnizamiento terapéutico perfectamente explicado, ya sea porque el personal de salud confía en sus recursos técnicos y tiene impredecibilidad de los desenlaces, o ya sea porque la familia y el personal médico, porque tiene que haber alguien que provea esa terapéutica, exige que la tecnología se ponga al servicio de prolongar la vida, retrasando la muerte. Es decir, evidentemente en las unidades de cuidado intensivo uno lo ve, no es lo mismo prolongar la vida que retrasar la muerte. Pero esa línea es una línea muy delicada, es una línea gris que no está definida, de tal manera que tenemos que ir construyendo nosotros como parte de los equipos de salud que vemos esto en las unidades de cuidado intensivo y seguramente en las unidades de cuidado crónico ya no lo dirán las personas que son expertas en las unidades de cuidado crónico. Tenemos que ir construyendo una cultura a favor de lo que significa la vida para nosotros. Y la vida para nosotros obviamente sobrepasa el tener signos vitales, eso lo entendemos todos perfectamente bien. La vida es un concepto integral que tiene que ver mucho con la calidad de vida que uno pretende lograr en su paciente, pero ante todo la calidad de vida que el paciente quiere que se logre en él, porque la vida tiene un sentido de construcción que el paciente tiene que comentarnos a nosotros o su familia representando al paciente tiene que comentarnos a nosotros para ver si toda la provisión de los servicios de salud va de acuerdo con ese proyecto de vida que tiene nuestro paciente que está limitado en ese momento, ya sea por la enfermedad aguda o ya sea por la enfermedad crónica. Entonces, pues tal vez la invitación cuando uno piensa en limitación del esfuerzo terapéutico es, vengan, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Cómo equilibramos los fines, que no son los fines médicos en ningún sentido, son los fines del paciente, y los medios que la tecnología actual le provee a ese paciente para lograr los fines? Si nosotros tratamos de hacer ese ejercicio permanente en unidades de cuidado intensivo y en unidades de cuidado crónico, podemos combatir ese deseo, de pronto, si uno lo quiere ver, de pronto narcisista desde la biotecnología, o ese deseo propio de nuestra propia percepción de capacidad, podemos combatirlo a favor del paciente. Yo creo que eso es lo fundamental para combatir el encarnizamiento terapéutico, que entre otras es un término que a uno le para los pelos, todo así, encarnizarse, eso suena como feo, pero bueno, no hay otro término. Yo creo que todos lo entendemos y es moralmente inaceptable. Es moralmente inaceptable, eso tenemos que tenerlo todo claro y hay que ponerle límites. Y una cosa fundamental antes de terminar, las enfermeras. Las enfermeras son las representantes del paciente frente a los médicos, son la voz del paciente frente a los médicos. Es su ordenamiento moral representar a esa persona que está ahí que no puede hablar frente al personal médico. Lo hablo desde nosotros los médicos. Y las profesiones aliadas colaboran con esa función moral de la enfermera.
y eso es muy importante para limitarlo a uno. Cuando uno en una unidad de cuidado intensivo, empieza a entender que la enfermera le está hablando desde el paciente y le está diciendo, ojo doctor, yo como paciente tengo la percepción de que debe parar. No debe empezar a hacerle caso a la enfermera porque el paciente no puede hablar. Eso es como una invitación para que ustedes sigan representando, las enfermeras del equipo, sigan representando a esos pacientes frente a nosotros en las unidades de cuidado intensivo, que es mi área, y me imagino en las unidades de atención crónica. Bueno, muchas gracias. Una reflexión bastante importante. Se me olvidaba comentarles, ya vi manos levantaditas por ahí, nos quedan una pregunta más y le damos espacio al público para que haga sus comentarios, preguntas y demás. Entonces, ténganlas ahí en caliente, se les va a dar su espacio, ténganlas ahí anotaditas para poder participar. Por último, y esta pregunta es muy importante y tal vez es algo que desde la perspectiva ética y profesional se está dando y es, listo, la biotecnología y cada vez en este mundo de mayor tecnificación, hemos visto cómo la tecnología nos ha permitido ayudarnos a esclarecer, generar diagnósticos más claros, tratamientos mucho más efectivos para la población y demás, pero también hemos visto cómo la tecnología cada vez nos separa más del paciente. Vemos cómo el mismo sistema y la misma calificación de los pacientes ha llegado al punto de que en algunos casos la práctica médica se ha convertido en la monitorización de un panel, un televisor ahí que te va dando todos los signos, donde el contacto cada vez se ha minimizado más y no solamente desde la medicina, sino desde la enfermería y desde las mismas áreas de la rehabilitación, por el reemplazo como tal de la tecnología como tal en algunos casos y en otros casos pues también por la sobrecarga laboral, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer, yo creo que un punto de reflexión y un punto a analizar, y es cómo podemos mejorar esta situación, cómo podemos cambiar este fenómeno en el cual no nos volvamos en el administrador de una unidad, ¿sí? Una persona que diligencia unos formatos institucionales para garantizar la condición de salud de nuestro paciente, sino de verdad cómo podemos hacer entonces para centrar nuestro ejercicio misional en el paciente y no tanto, digamos, de pronto en el trabajo administrativo y demás. Pensando en ello, entonces, hay una palabra muy de moda ahora en los ambientes clínicos que se llama el humanismo. Cuando hablamos de humanización, hablamos precisamente de ese ser con el paciente. Efectivamente, los medios tecnológicos nos permiten o nos ayudan a responder o dar una respuesta rápida a algún síntoma que mi paciente esté presentando, pero como profesionales de la salud no podemos perder, pues no podemos separarnos del paciente, debemos tener un contacto cercano con él, debo observarlo, intentar entenderlo, pero no puedo solamente limitarme finalmente a monitorizar y ya está, sino que detrás de ese paciente entender que hay una familia, que es un paciente que cumple un rol social, cumple un rol familiar y de una u otra forma siempre guardar, pues digamos que la esperanza de que esa familia siempre espera que el profesional de la salud cuide de su paciente como pues a uno le esperarían que lo cuidaran. Bueno, concuerdo con la colega que ahora hablamos de humanización de los servicios de salud y a manera muy personal, muy personal, es un término que a mí me resulta absurdo. Porque cuando uno trabaja en profesiones de la salud está trabajando con seres humanos. Entonces hablar de humanización, algo que es una relación natural, suena hasta ilógico, pero tenemos varios factores que han influenciado en eso, ¿sí? Los factores de carga laboral que tú has mencionado hacen que se olvide el cuidado directo de la persona.
Los sistemas de salud que demandan formatos y las glosas, y que entonces se le fue 2 yelcos más y 3 soluciones más, y usted ve dónde estaba, y resulta que él estaba reanimando al paciente. Entonces, esos sistemas que consideran, por supuesto, empresas que sean autosostenibles, y en su sentido de autosostenibilidad, se olvida que es un derecho fundamental la salud. Y como derecho fundamental, pues requiere una atención que sea humanizada. Entonces, la tecnología está para ayudarnos, la tecnología no es nuestro enemigo, la tecnología nos ayuda a agilizar, debería ayudarnos a agilizar, pero cuando lo ponen a uno en un computador, a que haga el pedido, a que luego tramite la interconsulta por el computador, cuando un personal administrativo podría hacer eso, pues estamos perdiendo el sentido de lo que significa ser una enfermera, un médico, un fisioterapeuta. Un médico con 20 minutos, lleva 10 en el registro de la historia clínica mirando qué fue lo que le pasó, a duras penas alcanza a pesarlo y a medirlo y a medio a preguntarle usted a qué vino. 20 minutos no tiene ni la más, pero como tenemos que atender 3 pacientes por hora porque somos autosostenibles. Entonces yo no sé si el punto sea la biotecnología, porque por supuesto la biotecnología es un avance para la humanidad, nos dio las vacunas más rápidamente para poder salir de la pandemia y hoy estar acá sin tapabocas con muchos nervios, no mentiras. Pero la tecnología nos da las vacunas, por ejemplo ahorita lo decía la nutricionista, antes las nutriciones eran manuales y yo me imaginaba por allá uno licuando como enfermera. Yo decía, bueno, eso no alcancé yo a verlo, pero bueno, pero la tecnología está para facilitarnos, el problema es cómo usamos la tecnología, ¿sí? En mi época no había celular para mirarle el medicamento, ¿sí? A mí me tocaba con el librito, manual y hacer eso. Hoy en día yo le digo a mis estudiantes, esa tecnología hay que usarla para usted rápidamente, no conozco el medicamento, pero si usted no entiende el funcionamiento normal del cuerpo, ¿de qué le sirvió la tecnología? ¿Sí? Entonces, yo creo que más allá del uso de la tecnología es para qué la usamos y cómo los sistemas de salud nos demandan unas actividades que no son propias de la atención, no son el razón de ser del sistema de salud y lo que se espera para eso. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. La tecnología es un instrumento y desafortunadamente lo que estamos viendo en el ejercicio clínico es que la tecnología nos está alejando de nuestro real objetivo, que es la atención de los pacientes. Oír a un paciente con un fonendoscopio que nos corresponde a todo el personal de salud, oír un paciente con un fonendoscopio puede ser menos eficiente en términos de calidad de diagnóstico que hacerle un eco en la cabecera del enfermo, ¿sí? Pero cuando ustedes ven a alguien haciendo un ecocardiograma, está mirando una pantalla. Cuando está una persona oyendo un corazón, está mirando al paciente, está sintiendo al paciente, está sintiendo su temperatura, está viéndolo respirar y lo está oyendo por dentro. Hay una aproximación humana. No quiere decir que uno no deba hacer un eco, faltaba más. No quiere decir que oír un corazón no sea infinitamente primitivo desde el punto de vista de la tecnología actual, pero el acercarse al paciente y tocarlo, el acercarse al paciente, oírlo, sentir a la familia, sentir al paciente es fundamental. Y eso se ha venido perdiendo, tristemente se ha venido perdiendo desde la formación de nuestras escuelas del personal de salud. La tecnología, estoy completamente de acuerdo con ustedes, es un instrumento más y probablemente si no hubiera esa tecnología no tendríamos los pacientes que estamos manejando en las unidades de cuidado crónico y en las unidades de cuidado intensivo, porque la naturaleza nuestra humana no está adaptada para soportar la carga de la enfermedad crítica que tiene como consecuencia que los pacientes lleguen a las unidades de atención crónica. Hace muchísimos años, cualquier paciente que estamos manejando hoy en el día a día en una unidad de crónicos o en una unidad de cuidado intensivo estaría muerto si no fuera por la tecnología. Así que
pues nada, la invitación es que oigamos con el fonendoscopio los pacientes. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa porque no respondí tu pregunta, y es cómo transformamos eso. Yo soy una convencida de que la educación transforma. Entonces, ahí es donde debemos tener, concuerdo con el doctor, tenemos que recuperar la forma en la educación. Ese acercamiento al paciente, y por último la tecnología, y finalmente transformar los sistemas de salud para poder alcanzar a transformar eso. Muy bien, gracias. Damos interesante las observaciones de cada uno de ustedes. Vamos a abrir entonces el panel abierto. Veo que ya hay gente dispuesta a preguntar, entonces vamos a dar numeración, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Y bajo ese mismo orden, entonces vamos a escuchar cada una de las preguntas. La idea es que cada uno de ustedes realice la pregunta y si lo ve conveniente o no, si se la quiere realizar a alguno de los panelistas en concreto, lo haga, o si no, si es a modo general, también tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces va a pasar el micrófono para que puedan realizar la pregunta. Buenas tardes. Primero, pues vamos a hacer una serie de comentarios. Estamos de acuerdo con el aspecto de mejorar la educación del personal de salud para dar malas noticias, ¿no? Nosotros en ya último semestre, nosotros no estamos educados para dar malas noticias, ¿no? Y podemos estar rodeados de personas que ya lo han hecho, pero pues nunca vamos a estar preparados para dar una mala noticia. Así sea el simple hecho de decir el procedimiento salió mal o lo siento mucho, su familiar murió, ¿sí? Es el hecho, y creo que sería fundamental aplicarlo más en la academia, ¿no? Entonces, esa parte. Estamos totalmente de acuerdo con la parte de educar al familiar desde el ambiente espiritual. Muchas veces nos centramos en el tratamiento, en el que el familiar aprenda bien cómo atender a su familiar, sí, pero muchas veces olvidamos esa parte espiritual, ¿no? Y se ha visto, y hay muchos artículos que dicen que evaluaron, tener en cuenta esa parte espiritual en el paciente también le ayuda a mejorar. Y también es importante, y lo hemos visto durante nuestra práctica, es que no hay que volver al paciente un número más. Entonces es el paciente de la cama 500 tal, y el paciente de la cama 500 tal, entonces le hace falta el parcial de orina, entonces es fundamental eso. Por otra parte, ya entrando a la pregunta, entonces, ¿hasta qué punto nosotros consideramos buena la tecnología o no? Porque ahorita pues con todos los avances nosotros hemos tenido en cuenta, no, pues súper los avances que tenemos, pero entonces esa tecnología nos está reemplazando y no hay humanidad en el trato que estamos dando, pero entonces no estamos viendo que nosotros también, al tener la carga laboral, al tener todo eso, también dejamos esa humanidad. Entonces, ¿cómo organizar o cómo equilibrar eso para que la tecnología sea nuestra ayuda y también nos dé un aporte humanístico al paciente y al equipo de trabajo que nosotros tenemos? ¿Una pregunta para todos? Cualquiera la puede responder. Bueno, es que la tecnología depende de su uso, de eso hay evidencia científica. La tecnología tiene beneficios y desventajas, depende del uso que tú le des. Si yo voy a hablar de un paciente que tuvo una amputación y le voy a colocar una prótesis para que vuelva a caminar, pues la funcionalidad le va a retornar y hay un beneficio de la tecnología, ¿sí? Pero si yo le voy a poner un bastón para, bueno, y aquí me estoy metiendo acá con las fisioterapeutas, pero para que recupere un poco su movilidad y lleva 6 meses con el bastón y no lo he motivado, pues esa tecnología, eso es un dispositivo médico, no le está ayudando. Entonces sería una desventaja para el paciente en su funcionalidad. Entonces, así mismo pasa en la tecnología con enfermería, ¿sí? Bueno, con enfermería, con el profesional de la salud, porque quien le da el uso a la tecnología es el ser humano. Entonces, si el médico se va a encargar solamente de estar copiando en el computador y escribir en el computador y no va a mirar a su paciente, pues el problema no es de la tecnología, ¿sí? A mí mi médico familiar me atiende 1 hora,
Y yo ya sé que cuando voy, él está atrasado en consulta. Y yo no me molesto que estoy una hora demorada porque ya sé que está atendiendo a un paciente y que él se toma su tiempo. Pero eso también depende de la persona. Entonces la tecnología yo creo que depende del uso que le demos. La tecnología nunca te va a dar la humanización. La humanidad se la da la persona. Como tal, no es en la tecnología, sino cómo coordinamos o cómo organizamos eso para que esa misma tecnología nos dé la humanidad, porque nosotros necesitamos la tecnología y nosotros Es damos que es la muy tecnología. difícil contestar qué podrías hacer. Yo siempre soy fiel creyente de que uno debe reevaluarse como su ejercicio profesional, ¿no? Efectivamente, digamos que el trajín del turno, de el paciente se me complicó, tuve que hacer o dedicarme más tiempo a un solo paciente, no pude ver con el mismo tiempo la misma dedicación al siguiente, entonces con ese paciente solo me limito a monitorizarlo y sigo, pues porque digamos que es el modelo en el que usualmente nos vamos a mover, pero no habrá nada que te diga, mira, tú vas a tener que hacer esto para no hacerle ni uso, o sea, ni sobreuso a la tecnología, pero que tampoco pierdas como el humanismo con el paciente, sino que eso es más como más introspectivo y debe ser evaluado por cada uno de los profesionales para poder, digamos que, tener un instante de meditación y llegar a ese momento a decir, creo que la estoy embarrando, creo que ya me estoy limitando solamente a llevar el monitoreo de signos vitales y no estoy viendo más allá a mi paciente, o puede que pase lo contrario, me estoy demorando demasiado con mi paciente, ya me estoy sobrepasando con la atención y pues estoy saliendo a las 10 de la noche de turno. Entonces es como el que tú misma te evalúes tu ejercicio profesional. Pero ahí hay una cosa de carga laboral. Cuando tú tienes 15 pacientes, ¿sí? Yo quisiera darle la humanidad a todos y yo quisiera darle cuidado directo a todos, pero no lo puedo hacer. Son 15 personas que dependen de mí, no todos con las mismas necesidades, ¿sí? Hay días que unos me necesitan más que otros, pero en ese sentido sí quiero decirte que hay una sobrecarga laboral en los servicios de salud para todo el personal. ¿Sí? Si tú tienes 15, el médico tiene 30, ¿sí? Y si tiene el médico 30, la fisioterapeuta tiene 2 servicios más UCI, ¿sí? Entonces, ahí hay una sobrecarga laboral que no guarda la relación paciente-personal de salud que se han establecido en varios estudios para tener una calidad en la atención. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades y en nuestro sistema, concuerdo con la colega fisioterapeuta, que le toca a uno asumir eso de manera personal. Yo les hago una recomendación. Pónganse en una balanza entre medios y fines. La tecnología es un medio, los fines son múltiples y son diferentes. Hay unos fines clínicos, unos fines familiares, unos fines individuales, unos fines colectivos. La tecnología es un medio, siempre ha sido un medio, hay que seguirla viendo como un medio. Entonces, ¿cómo controla uno la tecnología? La pone al servicio de los fines. Y yo iría un poquito más allá. Actualmente el ejercicio de nuestras profesiones es colectivo, es trabajo de grupo. Apóyense en el grupo, hagan juntas, hagan reuniones, pasen revista en conjunto. No se queden solos tomando la decisión moral de la utilización de la tecnología para los fines. Entonces, siempre que tengas la duda o que tengan la duda de cómo utilizo yo esta tecnología, si me estoy sobrepasando, si estoy quedando corto, porque también puede pasar eso. Tengo la tecnología y no le pongo el pico, ¿sí? Alguna cosa de esas, ¿sí? Siéntense y vean los fines que se quiere lograr. Difiero un poquito con respecto a que el exceso de trabajo nos quita el humanismo. Yo creo que el exceso de trabajo es una dificultad para lograr ese humanismo, es simplemente eso. Pero es que el humanismo se expresa con un saludo,
con una mirada, con una explicación de la sobrecarga de trabajo que nos estamos exponiendo para lograr también balancear la expectativa del paciente con respecto a nuestro trabajo. Y eso nos toca hacerlo todos los días. Si tenemos exceso de trabajo en un turno, nos toca acercarnos como grupo y de manera individual a adaptar a nuestros pacientes a nuestros ambientes hospitalarios, porque los pacientes llegan a nuestros ambientes hospitalarios la primera vez que se hospitalizan y las familias es la primera vez que tienen a su papá hospitalizado y no conocen los horarios y no conocen los equipos de trabajo y no conocen las rutinas, ese tipo de cosas. Entonces nosotros sí, claro, tenemos sobrecarga de trabajo, siempre la hemos tenido, yo no me acuerdo, desde que yo era estudiante siempre he tenido sobrecarga de trabajo, pero hay que hacer lo posible para balancear en tecnología los medios con los fines y en el ejercicio clínico la expectativa del paciente con la realidad. Y si uno hace eso, miren, si hay algo que a uno lo desespera es que a uno le digan en el banco, en 10 minutos lo atienden. Y uno al 11º minuto está pero furioso porque le dijeron que era a los 10. Hagamos eso también en nuestras instituciones de salud. Expliquémosle a la gente que la sobrecarga de trabajo puede retrasar el proceso, puede hacer para que el paciente acople su expectativa con la realidad. Y si hay eso, baja muchísimo el estrés, tanto para el equipo de trabajo como para los pacientes. Son dos recomendaciones prácticas que les pueden servir en un momento determinado para la utilización de la tecnología y para lograr humanismo en los procesos de atención. Bueno, yo creo que este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho para abarcar y una hora, como se dan cuenta, pues queda bastante corta para poder abarcar todas estas grandes problemáticas y desafíos que tenemos dentro del sistema y dentro de nuestra práctica profesional. Quiero hacer una breve síntesis de todo lo que hemos hablado. Yo creo que definitivamente estamos ante una nueva oportunidad, estamos en un escenario post-pandemia, y eso trae que haya un nuevo perfil epidemiológico, unas nuevas condiciones en salud que tenemos que afrontar. Ya no solamente tenemos que hablar de COVID, sino que están resurgiendo nuevamente estas enfermedades crónicas no transmisibles, y así nos lo hace saber el Plan Decenal de Salud Pública, nos lo hace saber nuevamente la puesta en marcha a través de la Estrategia País, que con su modelo de atención territorial Maite, que se vuelve entonces un elemento fundamental dentro de nuestro quehacer diario y nuestra práctica profesional. Y en eso entonces tenemos que articularnos para el tema del cuidado crónico y paliativo. Hay una realidad epidemiológica y es que el país está trascendiendo en una transición epidemiológica. Tenemos la dificultad de que estamos todavía controlando las enfermedades crónicas no transmisibles, todavía sufrimos de dengue, chikungunya, zika, el VIH todavía no lo controlamos, tenemos ahora la viruela del mono. Entonces, miren que todavía no hemos controlado lo que ya en teoría países desarrollados lo han logrado, y ya estamos encarándonos con un envejecimiento, con unas enfermedades crónicas no transmisibles que hace que haya una nueva formación de talento humano en esa área, en ese sentido, y que en definitiva ustedes como futuros estudiantes, como profesionales y demás, pues tenemos unos retos que afrontar, y es primero, cómo aportamos a esos cambios desde el modelo de salud, cómo no somos reproductores de esos males del sistema, sino cómo proponemos acciones de mejoramiento y cambio, cómo no podemos dejar de la mano el humanismo entonces, y es una reflexión bien importante, y digamos que apoyo mucho a mis compañeros de mesa en el sentido que así tengamos 20 pacientes, pues el paciente 1 y el paciente 20 no tienen la culpa de que tenga 20, ¿sí? Lo mínimo es un saludo, es tratarlo bien, y así yo esté sobrecargado laboralmente y esté colapsado porque estamos en pico respiratorio, pues cada uno de ellos merece un hola y una explicación de qué es lo que está sucediendo y por qué la atención está tan demorada, porque eso es lo que puede pasar. Uno se demora en la atención y está el familiar así con el niño ahí todo mocoso y está estresado ahí porque no le han puesto la micronebulización, no le han lavado la nariz, no le han puesto la metilprednisolina, no sé. Pero, pues efectivamente si entramos en esos 2 minutos de calma a nuestro paciente y le explicamos cuál es la situación, creo que ahí ya estamos haciendo una atención humanizada, una atención de calidad y oportuna.
Y lo mismo sucede con el tema de los cuidados crónicos y paliativos. O sea, el hecho de que tengamos un paciente en una condición crónica no quiere decir que no deje de ser paciente, ni que deje de sentir, ni que deje de ser una persona como tal. ¿Sí? A veces nos pasa que vemos, es que el paciente no progresa, el paciente se mantiene en su condición. Y entonces ya lo dejamos de ver como una prioridad y un objetivo de mejora, sino no, al contrario. Lo tenemos que mantener y evitar que se empeore. Entonces no puede ser que entonces hasta ya no le voy a hacer más esfuerzo porque para qué si no está haciendo respuesta hacia la mejoría. No, pues tenemos que mantenerlo entonces en esa condición para prolongarle un poco más su estadía, su tiempo y pues garantizar una adecuada salud para ellos. Hay muchos temas por abordar, hay muchos temas que abarcar, pero pues por término de tiempo tenemos que dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a la EPS San Luis y los dejo con el doctor Luis que tiene algo que decirles. Muchas gracias. No se vayan, quédense acá. Bueno, ya hemos acabado este maratón de información. Les agradezco su paciencia, les agradezco haber estado este tiempo con nosotros, haber estado sentados ahí escuchando estos temas que son de gran interés, porque a veces le dedicamos tiempo a otras cosas que no son tan importantes y uno a veces ve que los pacientes crónicos, nutrición, el debate que está acá, a todos nos va a tocar en algún momento. Somos seres finitos, tenemos que tener esta parte humana, somos personas que así nos tengamos esa experiencia asistencial como ustedes la van a llegar a tener en algún momento y como otras personas que ya las tienen, tenemos que tener esa empatía con otras personas que están sufriendo alguna dolencia física, si no es física, mental. Entonces nos deja una reflexión bastante fuerte. Quisiera llamar acá al escenario, ustedes por favor no se me vayan, quisiera tomar una foto acá de las personas que estuvieron con nosotros. Lady Carolina, por favor, acá al escenario para tomarnos acá una foto. Nuestra directora médica, la doctora Natacha, por favor. Nuestra gerente general, la jefe Flor Daisy Rodríguez, por favor. Los auxiliares que nos están acá acompañando, por favor, pasen adelante y nos tomamos todos una foto. El jefe Marlon Montes, nuestro jefe del departamento de enfermería. Nuestro ingeniero de sistemas, Luis Felipe Ordóñez, por favor, pase adelante. Les agradezco a todos en serio por sus preguntas. Espero que se lleven alguna reflexión, espero que hayan aprendido alguna cosa. Fue un trabajo fuerte poner a todo el mundo de acuerdo. Les agradezco mucho a las personas que me acompañaron, creo que la mayoría de la gente acá me conoce. Doctora Berta, muchas gracias. Y las que se quedaron hasta el final también. Doctora jefe Shirley, muchas gracias. María Fernanda, ven para acá, nos tomamos también acá una foto. María Fernanda pues, es la representante de AOTI, es quien organizó también todo el evento. El doctor Goenaga, nuestro asesor jurídico, al frente por favor. Y habían dos personas que nos estaban ayudando, que les entregaron ciertas cositas antes de irse. Por favor, pasen a reclamar una cosa que les van a dar ahí con Wendy. Y agradecerles y bienvenidos por allá. Somos una institución puertas abiertas. Gracias a todos, un aplauso por favor.